La Revolución de Mayo, que nosotros nos honramos en celebrar todo este tiempo, tendría que haber comenzado mucho antes. Y cuando digo que tendría que haber comenzado mucho antes, estoy haciendo relación a, de hecho, a cómo la historia oficial que nos contaron desde Buenos Aires, desde el puerto, desde la Pampa Húmeda, que fue el sector geográfico y el sector político que gana en la historia argentina, silenció también otros méritos que la geografía del noroeste tiene y que poco a poco puede ser exhumada merced al tesón y a la lucha de los historiadores que desde el interior poco a poco pudieron ir contando la historia. Y cuando digo que tendría que haber comenzado mucho antes, digo porque el primer grito de libertad no se dio en Buenos Aires ni se dio el 25 de mayo de 1810. El primer grito de libertad se dio en la ciudad de Tarija el 25 de mayo de 1809. Tarija es una ciudad que actualmente pertenece a Bolivia, pero que entonces pertenecía a la ciudad de Salta y como tal pertenecía a la gobernación de Salta del Tucumán. El grito de libertad que se da desde Tarija, por supuesto, fue silenciado. No solo fue silenciado en los hechos, sino que fue silenciado en la versión histórica que nos contaron a posteriori. Y en esta nación surgente, y voy a hacer algún tipo de aclaraciones al respecto, nos ubiquemos en el Virreinato del Río de la Plata, que había sido creado en 1776. A partir de esta antigua denominación de nuestra nación, si nos tenemos que preguntar cómo se llamó la Argentina o a dónde pertenecimos, primero fuimos Virreinato del Perú, primero fuimos reino, el reino del Río de la Plata. Luego fuimos el del Virreinato del Perú, así nos llamaban. Luego fuimos el Virreinato del Río de la Plata. En tiempos del Virreinato del Río de la Plata es cuando el noroeste argentino, este magnífico noroeste que sufre desde entonces hasta hoy la marginación política y económica desde del puerto y de los grandes poderes y de las presidencias que se han ido sucediendo desde 1853, fue el heroico noroeste a quien la Argentina le debe ser libre. Dividido en dos gobernaciones e intendencias, La Rioja pertenecía en ese momento a la gobernación e intendencia de Córdoba junto con Catamarca. Por eso es que, por ejemplo, los obispos nuestros venían desde Córdoba, porque la sede episcopal estaba ahí. Y cuando La Rioja se declara autónoma del gobierno de Córdoba, que era donde residía el gobernador para estas tres provincias. Tarija, que pertenecía a la ciudad de Salta, y en consecuencia, como dije hace un momento, a la ciudad de Salta del Tucumán, no pudo avanzar en este derrotero que estos primeros resquemores del marginamiento de los criollos, del hecho de no poder acercarnos a los cargos públicos, la práctica división que se hacía en la gente de libre o de pureza de sangre, como se le llamaba a los hijos de españoles, o a los criollos, a los hijos de la tierra, que ya eran los criollos nacidos acá, más los hijos de los negros, más los hijos de los indios, que son los que en definitiva conformaron el criollismo. Toda esta serie de motivos, más una serie de antecedentes que ustedes deben haber estudiado en demasía a lo largo de la escuela primaria y secundaria, de los antecedentes externos de la Revolución de Mayo, como se los clasifica, están marcando sin duda una tendencia en la cual los criollos dicen basta, si nosotros podemos gobernarnos, podemos defendernos sin la autoridad española, no necesitamos a nadie que venga a decirnos cómo debemos obrar. El jalón fundamental son las invasiones inglesas de 1806 y de 1807. Y acá cabe al respecto una aclaración muy importante. Generalmente la historiografía oficial nos pinta a un sobremonte virrey
Sobremonte, como el cobarde que huye y que deja al pueblo sin algún tipo de posibilidad de defensa. Nuevos estudios y haciendo un análisis frío, como debe hacer el historiador, sobre todo en esto debo reconocer que es los historiadores de Cuyo, los que marchan a la vanguardia en esta tendencia, están exhumando a un Sobremonte que no solo no fue cobarde, sino que fue un auténtico táctico militar. Porque él, ¿qué hace? Él responde a las tácticas de guerra de vanguardia, que eran las tácticas de guerra de Napoleón. Replegarse, pertrecharse y volver a hacer frente. Entonces, él se viene a Córdoba. ¿Y por qué se viene a Córdoba? Porque en Córdoba tenía su casa, conocía perfectamente toda la provincia. No fue un gobernador que ocupó sillones. Él recorrió San Luis, recorrió La Rioja, vino a La Rioja, ordenó que el Famatina se explote, que se estudie, que se legisle al respecto. Fue un gobernador de mucho progreso. Y cuando fue virrey, ¿qué hizo? Se vuelve a su tierra para ordenar el ejército, ordenar la fuerza y luego enfrentarse a los ingleses. Lógicamente, no tuvo tiempo. No tuvo tiempo porque con toda suerte el criollismo los criollos que dirigidos por Ortiz de Ocampo y por Liniers van a lograr la expulsión de los ingleses en 1806 y 1807. Ustedes verán que yo lo nombré a Ortiz de Ocampo. Ortiz de Ocampo, que es el gran escondido de la historiografía oficial. Otro hombre que por imperio de la tendencia porteñista de la historia pasó como el cobarde que no se animó a fusilar a los que organizaron el fuego contrarrevolucionario, o como un ignoto que Castelli debió desautorizar cuando se manejaba como jefe del Ejército del Norte. Todo lo contrario. Ortiz de Ocampo, que había nacido por casualidad en la Rioja, pero que pertenecía a una familia de la Cuadra, acá en San Miguel, con su fortuna personal, permite que los primeros cuerpos militares de la Argentina se puedan pertrechar con armas, con cañones, con balas, con ropa. Y esto que prácticamente no lo dicen los libros de historia, lo tenemos que decir los riojanos. Si algo tiene de bueno este periodo que estamos atravesando en lo que es la historiografía de avanzada, es poder decir las verdades de las provincias y las verdades de nuestros pueblos. El pionero y jalón fundamental en poder decir las verdades regionales es Armando Raúl Bazán. Y acá en Chilecito y en esta escuela atronó la voz de Francisco Efraín de la Fuente, que yo recuerdo hace 25 o 30 años, él hacía un alto en la clase y nos decía, los libros dicen esto, pero acá pasó esto, esto y esto. Fue uno de los primeros valientes que yo conocí diciendo las verdades de la historia, además de mi padre en ese tiempo, de Jari Lamate, y tiempos en que a veces no quedaban cesantes por ser militantes de un partido, sino por ser caudillistas, por ejemplo. Y Efraín de la Fuente, que ya exhuma la historia regional, es uno de los pioneros, así como Efraín de la Fuente a nivel nacional. Él en nuestra provincia es referente en lo que debe ser un historiador: contar la verdad sin mentiras, jugarse por la verdad de nuestro pueblo. Y en eso el profesor de la Fuente, yo les aseguro, no va en desmedro bajo ningún punto de vista con relación a otro historiador. Ortiz de Ocampo, que fue héroe de las invasiones inglesas y que luego es reconocido en sus dotes de militar por la primera junta cuando se produce el 25 de mayo, es decir, se declara la libertad para la Argentina, va a ser destituido cuando Castelli va a reemplazarlos. ¿Y por qué es destituido de la peor forma? Porque cuando él se niega a fusilar a Belgrano y al gobernador Gutiérrez de la Concha en Córdoba, a fusilar a Liniers, ¿qué hace Ortiz de Ocampo? ¿Por qué no los quiere fusilar? La historiografía común dice que fue una cuasi cobardía. No,
A él le parecía un horror y una injusticia que el héroe de las invasiones inglesas, que había sido Santiago de Liniers, sea fusilado por el desconocimiento que los nuevos patriotas tenían de esta persona. Y por eso es que él no lo fusila, no porque no se anime. Llega Castelli y obviamente representando como era un sector duro entre los revolucionarios, ordena el fusilamiento de Belgrano, el fusilamiento del gobernador de Córdoba y le perdona la vida, no por católico ni por cristiano, al obispo, sino para no entrar en un conflicto con la iglesia. ¿Qué ocurre? Yo probablemente no sigo un hilo exacto conductor, porque creo que es el modo en que la historia se hace más amena cuando uno la va relacionando y la va haciendo aterrizar en el contexto en que nos toca vivir. Estos resquemores y estas dudas y este fervor que comienza a vivir Buenos Aires van a tener artífices que van a ser los llamados chisperos de la Revolución de Mayo. Entre estos chisperos, ¿y por qué chisperos? Porque iban llevando la chispa en la oscuridad de la noche y con mucho cuidado, sin que se entere el virrey, del foco revolucionario. Entre ellos están estos dos pobres que aparecen siempre en la tapa del billete repartiendo cintas celestes y blancas, que son French y Beruti, que no fueron ningunos ignorantes y que no repartían listas celestes y blancas, cintas, sino que repartían cintas rojas y blancas, porque eran los colores de la familia de los Borbón, de la familia del rey gobernante, y porque eran los colores de la Revolución Francesa, que eran verdaderos pensadores de lo que significaban las libertades y las ideas de libertad, de igualdad, fraternidad que la Revolución Francesa había lanzado. Y junto a ellos, Manuel Belgrano, Castelli, y mucho después Mariano Moreno, mucho después. Mariano Moreno aparece cuando ya las papas quemaban, es decir, ya se produce la revolución y ahí aparece Mariano Moreno, pero por supuesto fue fundamental a partir de su aparición. La Revolución de Mayo fue exclusivamente porteña, nace elitista, nace desde un sector de Buenos Aires y pensada por ese sector, nada más lejos de ser un movimiento nacional. ¿Cuándo se nacionaliza la Revolución de Mayo? Cuando Buenos Aires necesita de las provincias para pertrecharse, para ganar adeptos, para ganar soldados y para convencer de que lo mejor que podía ocurrir era este movimiento que se hace nacional a partir de las columnas de los ejércitos que van a ir al Paraguay, que van a ir al norte argentino. Tan divorciada estaba Buenos Aires del interior, la primera junta del interior y los gobiernos que le siguen, que Belgrano cuando llega al norte argentino escribe y dice: soy reo ante la nación de haber pensado en forma parecida a lo que pensaron mis compañeros de la Revolución de Mayo. Él ve la pobreza en la que vivía el norte argentino, ve la realidad del norte argentino, por eso es que se muere pobre, donando sus sueldos para que se funden escuelas en el norte argentino precisamente. Cuando él entiende esa lucha, ese donar gente, donar vidas, donar hijos, donar la casa, como fue el éxodo jujeño, porque nos pongamos en el caso que vengan y nos ordenen a nosotros, o se van, y hay que quemar la casa e irnos para no dejarle nada al enemigo. Eso hizo Jujuy. Y cuando yo les digo ordenar en la voz de Belgrano. Porque lamentablemente las láminas a veces de historia, o los libros de historia, con tal de hacernos más didáctica la cosa, nos lo han pintado a un Belgrano con cara de tonto, gordito, que mira al cielo, cuando Belgrano fue un hombre buenosísimo por empezar, era el dandy de Buenos Aires, hijo de una de las familias más ricas de Buenos Aires. De abogado se hizo militar por una cuestión de convicción, de un pensamiento peligroso, porque él decía, se va a hacer esto y se va a hacer. Listo. No andaba preguntando. Y el éxodo jujeño se hizo precisamente por esa calidad de líder que el norte vio en este hombre que venía de Buenos Aires,
no a imponer, sino a ponerse a la altura de ellos para luchar por la patria. Belgrano en este momento está sufriendo ya la enfermedad que lo va a llevar a la muerte, entre otras la hidropesía. De noche tenían que partirle las botas con un cuchillo para podérselas sacar, porque por la hinchazón que él tenía, no podía de otro modo desvestirlo. Este hombre que se hizo militar siendo abogado del día, de la noche al otro día, y que abrazó al noroeste como su propia casa, en donde tuvo una hija en el Tucumán, tuvo una hija, Manuela Elguero. Esto lo digo de paso para que nunca más hagamos causa común con esos sinvergüenzas que escriben historia para ganar plata y que tiran la versión de que Belgrano fue homosexual. No, nada más lejos. Nada más lejos. Es más, esta hija que Belgrano tiene es la segunda. La primera la tuvo con una niña Mansilla, Escurra. Y cuando los Escurras eran de la, digamos, más rancia aristocracia bonaerense, esta niña queda embarazada de Belgrano. Entonces, ¿qué ocurre? Si ahora es medio peligroso, ¿no es cierto?, un hijo de madre soltera, imagínense en ese tiempo. Entonces, ese hijo de Belgrano va a ser adoptado por el general Juan Manuel de Rosas, que era cuñado de la madre en cuestión. Entonces, Pedro Rosas y Belgrano es el hijo de Manuel Belgrano con esta señorita Escurra. Esto lo cuento porque yo creo que el docente de historia y de hecho los que abrazamos esta pasión que es investigar, tenemos la obligación de contar las verdades. No podemos seguir transcurriendo en esa versión que nos contaron y que degeneraron la mente de los argentinos durante tantos años, hasta que el revisionismo argentino hizo su aparición en la historia y pudo empezar a contar verdades. Esta Revolución de Mayo, que se encuentra con un general Güemes, Martín Miguel de Güemes, un hombre de los más ricos de Salta, de las familias patricias de Salta, que va a ser asesinado por sus compañeros de clase, por sus amigos. ¿Y por qué va a ser asesinado Güemes? Porque cuando Güemes, por orden de Belgrano y luego por orden de San Martín, defiende la frontera del norte, y cuando ya la frontera del norte está asegurada, bueno, ahora, después de la paz, después de la guerra no viene la paz, viene la construcción. Había que hacer un país. Y bueno, y sus compañeros de guerra no habían sido principalmente sus compañeros de clase, sino sus compañeros de guerra habían sido los indios, los negros, los pardos, los gauchos. Y cuando Güemes tiene que comenzar a gobernar Salta, después de las denuncias que estos compañeros de clase social en Salta le hacen en contra de él se decide finalmente por la idea federal. Y Güemes es el fundador del fuero gaucho. Es uno de los principales o uno de los ejes del federalismo argentino. Por eso es que José Hernández, cuando escribe el Martín Fierro, le pone Martín Fierro al gaucho que le da el título a esta historia magnífica de la literatura argentina, en homenaje a Martín Miguel de Güemes. No es casual que este José Hernández sea el primer biógrafo que tiene el Chacho Peñalosa en una biografía seria que intenta reivindicar la figura del Chacho. Es decir, vamos a ver cómo siempre hubo estas excepciones que confirmaban la regla, ¿no? En el caso de Güemes, en esta Salta patricia, enquistada en un sector social, que se iban pasando el gobierno entre familias patricias, surge Güemes que dice basta. Y bueno, es asesinado. Y José Hernández, mucho tiempo después, por supuesto, surge de entre el sector social porteño, de la generación del 80, que dice, gobernemos para el pueblo, pero sin el pueblo, casi, como un eslogan del absolutismo ilustrado,
Y él dice, no, mi hermano es el gaucho, no son mis compañeros de clase, y dedica esta obra de reivindicatoria a uno de los primeros mártires del Estado, que es el Chacho Peñalosa. Y ya vamos a ver un poco más adelante por qué lo digo. ¿Cómo recibe La Rioja la Revolución de Mayo? ¿O qué era La Rioja? La Rioja era un territorio más grande que el que tenemos ahora en la provincia, porque luego por problemas limítrofes perdimos una parte con San Juan y otra parte con Catamarca. Pertenecíamos a Córdoba y prácticamente ya estaba manifestada en La Rioja las industrias y la vida que el riojano habría de llevar siglos después. La Rioja estaba dividida en 5 curatos. ¿Qué eran los curatos? Era la división que la Iglesia Católica había realizado para gobernar la provincia. O sea, a cada curato pertenecía un cura propietario. Esos 5 curatos eran el curato rectoral, que era el de La Rioja, Arauco, el de Chilecito, que se llamaba Beneficio de Famatina o Beneficio de Anguinán, el de los Llanos de La Rioja y el de San Blas. A estos 5 curatos le pertenecían 5 partidos. Es decir, que la organización política en este caso copia la organización administrativa de la Iglesia. Y con el correr del tiempo vamos a ver cómo de estos 5 departamentos se fueron subdividiendo y surgiendo los departamentos que actualmente tiene la provincia de La Rioja. El curato Beneficio de Famatina de Anguinán tenía su sede en Anguinán. Ahí estaba la sede. Yo encontré en la iglesia parroquial, tengo que agradecerle muy profundamente al padre Jorge Vega, que me ha permitido trabajar con los libros originales de la iglesia. El libro más antiguo que hay de los archivos es el de 1778. Se han perdido varios libros. De manera que hay una duda acerca de la fecha del origen del curato de Beneficio de Anguinán o de Famatina. Si hay fecha precisa, ¿cuándo se divide? Se divide en 1865, que es cuando de Anguinán los libros parroquiales son traídos al oratorio de Santa Rita, que estaba acá frente a la plaza de Santa Rita, y a partir de ese momento quedan divididos en dos parroquias, vendría a ser. Chilecito ya estaba fundada en cuanto a la ceremonia. Ustedes saben que para la ley española, si no hay cabildo, no hay fundación. O sea que la fundación de Sañogasta, de Anguinán, de Mallegasta es una mentira del Consejo Deliberante, porque no hay fundación. Sí podemos hablar de una fecha alegórica acerca de cuándo se otorgan las mercedes, y en eso sí, decir el día de Mallegasta es correcto. Pero es incorrecto hablar del aniversario de la fundación, por ejemplo, de Mallegasta. Chilecito estaba fundado en cuanto a la ceremonia. Y desde Anguinán paulatinamente comienza a trasladarse la población hacia el actual emplazamiento, porque por la industria que parecía que iba a ser la que le iba a abrir posibilidades a los riojanos, que era la minería, la población comienza a trasladarse. Sañogasta se manifestaba ya como un pequeño pueblo, un caserío, que iba a ser de la nuez, por las condiciones más frías, una de las principales industrias. La vitivinicultura aquí, ya hablaba de un futuro torrontés, porque ya las crónicas hablan de esta uva blanca que se daba muy bien acá en esta zona. Todo lo que es Famatina, por ejemplo, también ya era una región que estaba dedicándose al olivo, que se había salvado del monopolio comercial que España ejercía, y de la nuez. De manera que prácticamente Chilecito, que desde el punto de vista antropogeográfico, formaba una red. ¿Por qué una red? Porque si ustedes observan, están los distritos alrededor y Chilecito está en el centro.
son anteriores los distritos a nuestra ciudad de Chilecito. Esto le permitió a nuestro pueblo, me refiero a esta región, un privilegio desde el punto de vista, gozar de un privilegio desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque no le evitó el aislamiento que la ciudad de La Rioja tenía. Estaba La Rioja y nada más. Lo más próximo era Catamarca, San Fernando del Valle, que había sido fundada en 1683. De manera que Chilecito, que gozaba de una situación económica fundamental, con la minería y con la agricultura, fue la primera región de la provincia de La Rioja que aporta a la Revolución de Mayo. Fue Chilecito y obviamente los llanos de La Rioja. ¿Y por qué? Porque las comandancias militares, como se dividía desde el punto de vista militar la provincia, eran fundamentales. Y aquí en ese tiempo era comandante militar de los llanos, de Chilecito, del Famatina sería, el coronel Nicolás Dávila. Y era comandante militar de los llanos don Prudencio Quiroga, el padre de Facundo. Por eso que cuando San Martín lo ve a Facundo enrolado en el ejército para ir a Chile y entrenándose en el campamento, le dice, no, yo a usted lo prefiero en La Rioja, me es más útil allá que acá. Y lógico, era mucho más útil porque el predicamento de caudillo que ya Facundo tenía, le significaban al ejército de San Martín soldados, animales, vituallas y todo lo necesario para montar, junto con el coronel Nicolás Dávila y los chileciteños y los famatinenses, la columna auxiliadora a Copiapó. ¿Por qué digo el coronel Nicolás Dávila? Porque el coronel Celada, a quien respeto, porque San Martín sin duda lo designó por algo, cuando viene acá, las papas ya estaban cocinadas, como decimos normalmente. Porque el coronel Nicolás Dávila, que parte de la Plaza Santa Rita, ¿y por qué parte de ahí? Porque era el foro cívico, era el foro que reunía a los chileciteños de entonces a rezar, a sufrir, a alegrarse, como nos pasa a nosotros con la plaza. Y desde ahí, después de rezar misa, parte la columna, llega a Chile, libera Copiapó, libera Huasco, a la hora exacta que San Martín había ordenado. San Martín ordena que las 4 expediciones auxiliares, más los 4 pasajes centrales, debían llegar al objetivo el mismo día y a la misma hora, pero sin que el otro sepa cuál era el objetivo del vecino. Esto lo logra el coronel Nicolás Dávila y recién al otro día llega el coronel Celada. De manera que creo que, tal vez pecando de fanatismo, y yo creo que en este caso a mí el fanatismo me ayudó para poder luchar contra los inconvenientes que uno encuentra para poder exhumar la historia, y el fanatismo por mi pueblo. Creo que con justicia la columna auxiliadora Copiapó debe reconocer como jefe virtual al coronel Nicolás Dávila y el aporte que hacen esta zona de La Rioja y los llanos de La Rioja. Al respecto les cuento que la columna auxiliadora Copiapó es uno de los temas más silenciados de la historia argentina. Así como Nicolás Dávila, o el coronel Ortiz de Ocampo, perdón, no aparece prácticamente en los libros de historia, tampoco aparece la columna auxiliadora a Copiapó. Yo, para cursar el posgrado sobre la región de Cuyo, tuve que escribir una tesina y elegí como tema la columna auxiliadora, pero no obviamente para copiar lo que ya escribió el insigne maestro Roque Lanús, sino que la tesis mía, ¿cuál era? Demostrarle a la historiografía argentina cómo silenciaba las epopeyas provinciales y cómo la columna auxiliadora era uno de los temas que no figuraba en las historias argentinas. He rastreado 30 y pico de historias nacionales, entre ellas historias nacionales, historias de las guerras argentinas, y el único que le dedica una página a la columna auxiliadora Copiapó es José María Rosa, en su historia de la nación argentina. Obviamente un revisionista con conciencia nacional entendía que la Argentina no nacía y moría en Buenos Aires.
De ahí, las historias de las guerras argentinas la nombran, y las historias nacionales ni siquiera. El norte de Chile fue liberado por los riojanos. De manera que, con justicia, La Rioja puede decirle en este bicentenario a la patria: nosotros hemos aportado a la nación más que todos los próceres que aparecen en el Villiquen y en todas las historias argentinas, excepto San Martín, Belgrano y otras honrosas excepciones. Porque cuando a Belgrano Buenos Aires le ordena regresar, estando en el norte, él le dice: no voy a volver. Belgrano era magnífico, desobedecía, y siempre pensando en el pueblo, en la patria. Le dice: no voy a volver, porque si vuelvo, dejo desprotegido todo el norte de nuevo. Y se queda. ¿Y Buenos Aires para qué quería que vuelva? Para que proteja la ciudad de Buenos Aires de una supuesta invasión y flota que venía de España. Belgrano dice: no, como que se queda en el norte argentino. Cuando uno tiene ejemplos como estos en los albores de nuestra nacionalidad, uno entiende cómo la dichosa coparticipación que los gobernadores del norte y de todo el país pelean, no es una migaja que debemos reclamar. Buenos Aires debería subsidiar al noroeste argentino, a la gente que vive en Cahué y que vive en Háchal y que vive en la precordillera, por haber sido los naturales guardianes de la frontera argentina. El noroeste argentino no solo tuvo la misión en la Revolución de Mayo de ser el soldado que defienda todo este gran territorio, sino que en la fundación del noroeste argentino tenemos que tener en cuenta una cosa. Santiago del Estero, y esto lo digo porque a veces cuando uno escucha a los santiagueños lo toma como que son los ociosos que siempre duermen siesta, y a los riojanos nos da vergüenza con la tona de drújula hablar rápido cuando un porteño nos habla a la par. Cuando se funda Santiago del Estero en 1553, hasta que se funda una nueva ciudad en Buenos Aires o en la Pampa Húmeda, pasan casi 40 años. En estos 40 años todo el noroeste estaba fundado. Por eso que los historiadores dicen que el noroeste argentino es la matriz de la Argentina. Lo dicen el padre Larrui y lo dice Bazán y lo dicen todos los autores con conciencia nacional. ¿Y por qué la matriz? Porque si no hubiera estado el noroeste argentino fundado y organizado como estaba, podríamos haber sido o de Chile, que permanentemente avanza contra la Argentina, o de Brasil. Gracias a que el noroeste argentino estaba perfectamente constituido, se pudo distinguir un territorio con una soberanía que le era propia. Esto no es casual, es decir, ¿por qué en el noroeste nos sentimos hermanos y vemos como un aborto La Rioja en el Nuevo Cuyo? Si hay un aborto, una cosa que es ridícula desde el punto de vista del turismo, de la historia, es La Rioja en el Nuevo Cuyo. Con el noroeste nos hermana la geografía, nos hermana la nación aborigen, los diaguitas, las diversas culturas aborígenes, los incas, el quichua. Nos hermana una misma gobernación, la gobernación del Tucumán, creada en 1563, antes que la de Buenos Aires. Nos hermana la misma gobernación, la gobernación de Salta del Tucumán y de Córdoba del Tucumán. Nos hermana el obispado, nos hermana el comercio, la geografía, etc. Con Cuyo nada nos divide, porque son hermanos, pero nada nos une desde el punto de vista de los orígenes. Cuyo es de Chile, pertenece a la Capitanía General de Chile. Cuyo se convierte en provincia argentina por un decreto del director supremo Juan Martín de Pueyrredón. De manera que es la última de las provincias fundadas por la conquista española en convertirse en provincia argentina. Fue la última región en unirse a la patria.
fue la última región en colaborar con los ejércitos patrios. Y esto lo digo porque, así como los yanquis se acaparan el derecho de llamarse americanos, cuando somos más americanos que ellos, los mendocinos y los hermanos de Cuyo son más patriotas que nosotros en la historia, en el comentario y en la tradición. Porque San Martín desde ahí organiza el ejército. San Martín tuvo que hacer en varios casos lo mismo que hacía Belgrano. Y San Martín tuvo que lanzar bandos y decir, todo varón desde 16 a 50 y pico de años que esté en condiciones de unirse a los ejércitos de la patria serán bienvenidos. Si no se suman, vendrán a la fuerza. Eso decían los bandos de San Martín. ¿Por qué? Porque Mendoza fue la última provincia que decidió unirse, porque la clase patricia de Mendoza dudaba, como dudaron los salteños, a excepción de Güemes. Mientras todo esto pasaba, La Rioja ya era patriota desde 1810. No es un cuento que los primeros cañones de la patria se hicieron acá en el Famatina, cuando Nicolás Dávila los hizo hacer. De manera que creo que si también de algo tiene bueno este bicentenario, es el hecho que vamos a poder oír más versiones de la historia, vamos a poder contar la verdad a nuestros niños y a nuestros jóvenes y comenzar a decir por qué Chilecito es grande, por qué es importante, porque es un lugar que merece ser cuidado y vivido y que desde el punto de vista de la historia no tiene motivos para achicarse en el contexto nacional. Y también con relación a otras provincias. Cuando la Revolución de Mayo avanza y las dos primeras décadas de esta patria libre comienzan a transitar, vamos a ver que tras la guerra de la independencia quedaba la gran duda. Éramos libres, decía San Martín, pero yo no puedo ir a luchar en nombre de un país que no sé qué gobierno quiere, qué rumbo va a tomar. Y los apuraba a los reunidos en el Congreso de Tucumán para que declaren la independencia. ¿Cómo estará de tergiversada la cosa en la historia nacional? Que el acta de la independencia del 9 de julio de 1816, que cuando tengamos que vivir el bicentenario, vamos a entender que esa es la auténtica fecha nacional, el Congreso de Tucumán, porque fue pedido por toda la nación y con la representatividad y la decisión de la nación. Esa acta de la independencia fue escrita en quichua y en español. No hizo falta ir a aclararle a los señores que estaban ahí y los pueblos originarios que ahora andan queriendo hacerse sentir para que de una vez por todas los gobiernos de turno les reconozcan los derechos que tienen. El acta de la independencia estaba escrita en quichua, porque entendían que la lengua nacional era el idioma de los aborígenes. La Rioja estuvo presente ahí también. Y Chilecito, en ese tiempo, que además de dar a Ortiz de Ocampo y además de dar al coronel Nicolás Dávila, ya se manifestaba como un polo minero por excelencia. Y como la patria había perdido los yacimientos mineros importantes, porque el Potosí había quedado en manos españolas, el Alto Perú, que es Bolivia, todavía estaba en manos españolas, y el otro cerro, Uspallata, estaba en Chile, la primera junta de gobierno, ¿qué hizo? Miró al Famatina y entendió que este cerro era el que les daba posibilidades de ser soberanos desde el punto de vista económico. Por eso es que el Día de la Minería, el Día del Minero, es uno de los primeros decretos que se tiene en cuenta, digamos, como medida emanada de la Junta de Gobierno, porque se ordena que desde
Chilecito, el Banco de Rescates, que es el antiguo o primer antecedente de la Casa de Moneda, que ya estaba produciendo y que estaba acá en San Miguel, luego se traslada a Monogasta. La primera junta decide que el Banco de Rescate continúe con su misión. ¿Y cuál era la misión del Banco de Rescate? Tener dinero en circulante, pagarle al minero para que el minero pueda bajar mineral y tenga a la vez dinero para sobrevivir y vivían muy bien. Y generar el metal necesario para que la asamblea del año 13 pueda hacer ¿qué cosa? Acuñar moneda y declarar la moneda como moneda nacional. Ustedes saben que un país no es país si no tiene una moneda nacional. Bueno, el que provee los medios va a ser el Famatina. No solo eso hace el Famatina en este momento. Está siendo visto por los grandes capitales del mundo como una presa de caza. Lo lamentable del caso es que el que iba a entregar la presa era un argentino, me refiero a Rivadavia, que yendo a Inglaterra quiere crear esa compañía minera para explotar el Famatina. Bueno, con toda suerte no se acordó de Facundo Quiroga y le fue más a los ingleses y a él también. Hay un libro precioso que escribió Pitt, ¿no? Con T-I-T y dos T, ministro inglés, que se llama Las aventuras del capitán Popanilla, en donde habla de un capitán teórico y al que él desprecia. Porque este capitán que viene de los mares del sur, en la pluma de este ministro inglés, quiere vender el marfil de sus islas, los árboles, a su pueblo como esclavo. Y en la tapa del libro, la figura que encarna al capitán Popanilla es un hombre petizo, rechoncho, de mota pegada, escobriza, que hace acordar a Bernardino Rivadavia, a quien él había conocido muy bien, porque lógicamente él lo despreciaba, pero hacía pingües negocios con este entreguista de la patria que representó Bernardino Rivadavia, aunque Mitre lo llame el hombre más grande civil de los argentinos. Cuando todo esto ocurre, y para que nos ubiquemos en el Chilecito de ese entonces, el cura párroco, si hay algo cotidiano en la vida de los chileciteños y de todo pueblo chico, díganme si no es el cura párroco. ¿Y quién era el cura en ese momento? Joseph Ocampo. Era hermano de Ortiz de Ocampo. Pero fue un cura además brillante, porque no solo trabajó como pastor, sino que además dejó su impronta de los pueblos que le tocaba evangelizar. Iba narrando cómo vive Nonogasta, cómo vive Vichigasta, cómo es Chilecito, y hasta le ganó a Joaquín B. González, esto lo digo con humor, porque siempre hemos tenido a Joaquín B. González como el único referente de los primeros datos sobre la chaya, cuando él habla del indio Panta y habla de las familias que se reúnen y que van a juntar algarroba y celebran así y ubicamos así los comienzos de la chaya. El cura Ocampo, muchos años antes que González, pero por supuesto, para esto había que tener la suerte que tuve yo de poder llegar a los archivos de la iglesia. En una de sus improntas, cuenta el cura Ocampo cómo, cuando ya se acerca, dice, Semana Santa, y cuando madura la algarroba, tengo que salir, dice, con el garrote, para evitar, dice, que todos se machen, o sea, que los indios no se emborrachen, o que una vez emborrachados, que pase esta época festiva y que vuelvan a la iglesia. Y dice, porque todos beben una bebida que se llama unas alojas, dice el padre, que se llaman yacu guañusca. A mí me maravilló y hasta el día de hoy se me pone la piel de gallina de poder encontrar estos datos. Yacu guañusca en quechua significa agua muerta. ¿Y por qué era agua muerta? Porque eran las alojas que los indios tomaban y festejaban maravillosamente la cosecha de
de la Algarroba, y lo hacían renegar al padre Ocampo para volver a la iglesia. Y él ya describe un Chilecito donde hay ya un centro, un foro muy bien delineado, que son los primeros caseríos alrededor de la Plaza Santa Rita, y habla de Vichigasta, en donde todavía dice donde más se conserva el ser aborigen. Y díganme si no, si hasta el día de hoy Vichigasta no es el centro aborigen por excelencia de nuestra región. De manera que todos estos señores que nos han ido abriendo pasos a los que nos gusta la historia, le han hecho tanto bien a nuestro pueblo, porque sin querer nos han ido marcando los perfiles de nuestro origen como una comunidad organizada, como decía el general Perón. Chilecito además ya tiene los molinos que funcionan perfectamente, una industria minera muy bien organizada, con una legislación propia. Don Juan de Arreluciaga es el autor del primer antecedente legal sobre minería en la República Argentina. Hasta este momento, los virreyes se tenían que manejar con lo que sería el derecho indiano, ¿no es cierto? Así lo que el derecho de Indias había legislado para América. Este señor viene, escribe un reglamento, se lo envía al virrey, fue incorporado a la legislación y es de lo que conocemos hasta ahora el más antiguo y la primera ley sobre minería escrito en territorio argentino, y donde se escribió en Santa Clara de los Sarmientos, que era donde vivía don Juan de Arreluciaga, el juez de minas de ese momento. Yo si les cuento todo esto, y capaz que me voy mucho por las ramas, es nada más que con el afán y el amor de quererles dar más datos, más cosas en poco tiempo, y en tratar, persiguiendo siempre un fin, humanizar la historia, hacerles sentir que ese prócer que está en la Plaza Santa Rita, con un birrete bastante raro, ¿no? Porque el birrete del coronel Nicolás Dávila no responde a los formatos de los militares del tiempo, de ese tiempo. Gozó, vivió, sufrió, como cualquiera de nosotros. La historia es humana y es popular. Si la historia no la hacen los pueblos, no hay historia. Ustedes se preguntan, o se han preguntado, ¿qué hubiera sido de San Martín si el pueblo no le hubiera respondido? ¿Qué hubiera sido de ese indio San Martín? Porque García Hamilton parece que descubrió la pólvora en querer, para vendernos libros, decir que San Martín era indio. San Martín ya sabía que él era indio. Por eso es que a sus compañeros, cuando él arengaba a los soldados, les decía, mis hermanos, porque sabía que era indio. Él era hijo de una india criada en la hacienda de Yapeyú, de don Juan de San Martín. A la historia argentina la hicieron los indios, la hicieron los negros y la hicieron los criollos. Le hicieron esos próceres que fueron de sangre y de sangre caliente, y como cualquiera de nosotros. Y nadie, ninguno de ellos podría haber hecho nada si no hubiera tenido el pueblo de la nación argentina por atrás. Por eso es que la Revolución de Mayo se nacionaliza cuando necesita de las provincias del interior para ganar y sepultar definitivamente el peligro que significaba una invasión de España al Río de la Plata. Este bicentenario tiene que servirnos también para que sepultemos, dicho sea de paso, algunos vicios que se nos inculcan, sobre todo a los docentes, y que vienen de los ministerios, que es la dichosa memoria. Si la memoria, que no nos tiene que faltar a los argentinos, pero que nos acordemos de todo lo que pasó, se enquista en determinado movimiento o en determinado sector solamente, no sirve de nada. Por eso cuando el Ministerio de la Nación nos achacaban que había que ver el golpe militar del año 76 y de ahí, como con anteojeras, marchar por una ruta, no es lo correcto. Lo correcto hubiera sido que el Ministerio le ordene a los docentes
estudiar todos los golpes militares por lo nocivo que fueron como derrocamiento de los derechos constitucionales de la nación argentina. Y ahí estudiarlo en un hilo, en una red conductora que hace el tiempo, completamente y con autenticidad, todos y cada uno de estos movimientos. Este bicentenario nos tiene que servir para eso, para ubicarnos en el contexto nacional, ubicarnos en el tiempo, para desentrañar verdades, para aprendernos a respetarnos un poco más. Y desde el punto de vista, creo, local, para que Chilecito sienta cada vez más orgullo de ser Chilecito. Porque tenemos motivos. No solo los históricos que yo le conté, sino porque tenemos además otros desde el punto de vista económico. No es cierto que La Rioja ganó los primeros premios en los vinos ahora, cuando los ganó hace 20 años. Los primeros vinos los ganó Chilecito cuando se produjo la inauguración de la Torre Eiffel. En el aniversario, en los 100 años de la Revolución Francesa. En 1889, Chilecito gana los primeros premios de los vinos para la Argentina en esa exposición de París. Desde aquí, desde San Miguel, salieron las muestras y, gracias a Dios, todavía se conservan las medallas que acreditan esos premios. Ni qué pensar del tema de la minería, ni qué pensar el bagaje cultural de Chilecito. Así como Mateo Rosas de Oquendo fue el primer poeta del Tucumán y todo lo peleamos, todo lo tironeamos, así como pasa con San Martín, que fue tan perfecto, y Belgrano, los masones lo quieren hacer masón a San Martín. Los peronistas nos lo llevamos para nuestro partido, los radicales al partido de ellos. Lo mismo pasa con Mateo Rosas de Oquendo, el primer poeta del Tucumán, que se inspira en el Famatina. Así que bien podemos los riojanos decir, no, los santiagueños que esperen. Primero, nosotros, porque escribió por el Famatina. El que le sigue en orden, en cuanto a la poesía, ¿quién es? El cura Joseph Ocampo, el segundo poeta de la República Argentina que se tenga conocimiento, junto con Martín del Barco Centenero. ¿Y qué escribió Joseph Ocampo? Un himno a Liniers. ¿Y por qué le escribe el himno a Liniers? Porque hermano como era de Ortiz de Ocampo, bien sabía los logros y los méritos de Liniers para escribir este canto a Liniers, prócer argentino, aunque sido de origen francés. Si algo tiene Chilecito para sentirse orgulloso, es todo lo que culturalmente dio desde este aspecto a lo largo de 2 siglos. Y en este centenario que la escuela normal está viviendo, no es una casualidad. No es una casualidad que esta escuela surja en el momento que surgió. Joaquín B. González, que era uno de los amos del país, aunque no era presidente, pero que gobernaba el país. Un hombre que superó su quiste social, salía de la oligarquía riojana, pero él supera esa conciencia de clase cuando lo manda a Vialet Macé a estudiar las clases sociales en la República Argentina. ¿Qué oligarca puede pensar en las clases sociales argentinas? Ninguno. Solamente Joaquín B. González, el genio de González, que lo manda y Vialet Macé le hace el informe y les dice, en La Rioja los obreros viven una situación terrible. Ni qué pensar los obreros de las Salinas, de Córdoba, ni qué pensar los que trabajan en el litoral achando árboles. Y en base a este informe que Vialet Macé le hace, viene Joaquín B. González y escribe el Código del Trabajo. Eso que el doctor Salazar llamó la obra poética más grande de Joaquín B. González. Todavía no tenemos un código del trabajo en la Argentina. González, 100 años antes, avisoró todo esto, y un hombre de la oligarquía riojana
que tiene como amigo al líder del socialismo, como era Alfredo Palacio, que está dando las muestras de cuando un hombre debe despojarse de las mentes pequeñas para pensar en grande. Y él pensó en grande. Por ahí se le achaca a González y se dice, él podría haber hecho más cosas por Chilecito, por La Rioja, habiendo sido el amo del país, como lo fue. Ha hecho cosas por La Rioja y por Chilecito con el solo hecho de ser de Chilecito. En todas las universidades del mundo se estudia la filosofía de Joaquín de González. Su amigo directo, Rabindranath Tagore, que tiene su casa en Balfour y que su casa se llama Casa de Descanso, como la de González, Shakeniketani, en lengua hindú, así se llamaba. Y él le pone, por amor a su amigo, a Rabindranath Tagore, Samay Wasi, en lengua aborigen. Un oligarca piensa en la cultura aborigen, en los pueblos originarios, como se dice ahora. Yo creo que esta charla, que a mí por una cuestión de afecto a esta escuela, a los que me están escuchando, de amor a mi pueblo, me ha hecho transcurrir por otros temas. Quiero, mejor dicho, que les sirva para que reflexionemos un poco más sobre nuestro pueblo. Y que cuando reneguemos de las veredas rotas, y que reneguemos porque a veces no hay más confiterías para ir, y un montón de cosas que nos faltan en Chilecito, pensemos que Chilecito tiene un montón de otras cosas más ricas, que es el pueblo. Este pueblo que no es una estatua, es el pueblo que nos antecedió y que nos dio este perfil de pueblo que tenemos. Al amparo de esta santa magnífica que la canonizamos antes que la propia iglesia, y que porque Chilecito se llamó Santa Rita 200 años antes que la canonizaran a Santa Rita. Toda esta serie de cosas que se dan en este pueblo hace que lo repensemos y que nos planteemos en este bicentenario con la conciencia de decir, somos herederos de un pueblo magnífico que le puso el hombro a la patria, pero no nos dormamos los laureles. No por ser herederos de ese pueblo, lleguemos hasta aquí nomás. Reeditemos todo esto que tenemos y a nuestros niños les inculquemos todo lo que el Chilecito, La Rioja ha hecho, para que quieran cada vez más. Y haya otra vez doctores Bazán que en lugar de querer quedarse en Inglaterra a trabajar con médicos y con toda la comodidad, dicen, no, yo me debo a mi pueblo. Para que surjan Jaliles Amate que digan, no, mi docencia, mi claustro está en Chilecito. Para que estén otros Efraín de la Fuente contando y de su filosofía original, narrarle a la historia, uno de los primeros que narró la fundación de La Rioja, como la narró él, y la fundación de Chilecito. Para que esté un Pocho Salazar con esa verborragia que acostumbraba, que hace que lo extrañemos, exhumando la figura del auténtico caudillo riojano, que es Aurelio Salazar. Todavía no hemos homenajeado, aunque sea con una calle, el nombre de Aurelio Salazar, que fue una de las primeras víctimas, además del Chacho Peñalosa, de una ley de Estado espúrea y vergonzosa. Fue sentenciado y fusilado por el Estado. Eso es terrible. O sea que el terrorismo de Estado de la década del 70 no es nuevo. Yo les agradezco enormemente que me hayan permitido estar hoy acá, y cuando sea necesario, cuando la historia nos convoque, cuando la escuela convoque, créanme que con el mayor de los gustos voy a estar acá de vuelta contando las verdades de la historia y rogando que las verdades de aquellos que no se podían conocer sean, como está haciendo ahora, narradas a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Muchas gracias. Y estoy muy contenta por estar